Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Posta MX y de este podcast La Zona? Les saluda con mucho gusto de nueva cuenta Roberto Uriel, y en esta ocasión me da mucho gusto saludar a una invitada muy especial, Selene Martínez Guajardo. ¿Cómo estás, Selene? Muy bien, Roberto. Agradezco mucho la invitación. Qué padre poder coincidir en este medio. Ajá. En lo personal me gustan mucho los podcasts. Entonces, qué padre que me invites. Gracias. Qué bueno que aceptaste venir y que te diste el tiempo porque sé que siempre andas bien ocupada. Entonces, muchas gracias por estar aquí, Selene. Y antes de empezar a platicar, déjame introducirte un poquito. En este momento eres la directora del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana. Es un nombre largo, ¿ah? Sí, De está la muy Zona largo. Metropolitana de Monterrey. Ujú. Sí, a Sí, veces lo hacemos como el nombre chiquito y decimos OCAM, OCAM. por lo mismo que está muy largo, pero sí, es básicamente Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire del área metropolitana de Monterrey. Ok. ¿Qué hace el observatorio y qué haces tú? Bueno, el observatorio nace hace algunos años ya, 2014. Ok. Se formaliza en 2017 y la intención de formar esta organización de la sociedad civil era abordar el tema de calidad del aire porque no se estaba atendiendo y pues ya existía un monitoreo en la ciudad. ¿Por qué digo lo del monitoreo? Porque pues hay estaciones que tiene el Estado, que en este momento ya son 14, y bueno, fueron creciendo con el tiempo y entonces eh, pues empezó a haber más información sobre la calidad del aire, pero realmente no había un programa funcional que abordara el tema con acciones. O sea, tal vez solo tenías datos, pero no había nada concreto, ¿no? Entonces, pues el observatorio nace con la intención de impulsar el tema, sobre todo desde el aspecto de salud, Ok. porque muchas veces se politizan mucho los temas, por ejemplo, y como que hay mucho ruido del tema, pero realmente no hay datos muy certeros con fundamento científico. Entonces era una de las cosas que el observatorio quería también como plantar. Y entonces, pues parte de nuestra meta es poder estar difundiendo constantemente toda la información relevante a las personas que viven en el área metropolitana Ok. para que puedan eh, saber qué daños a la salud ocasiona respirar aire contaminado y también cuáles son las acciones que deberíamos estar haciendo para ir en esa transición hacia un aire más limpio. Y bueno, pues parte del trabajo ha sido no solo difundir, sino también involucrarnos en la investigación científica Ok. con, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Pública. eh, También en temas de normativa hemos exhortado, hemos impulsado ciertas iniciativas en el Congreso. Entonces, pues la idea es apoyar también o fortalecer la gobernanza, no solamente la información. Ok. Pero pues para fortalecer la gobernanza necesitas información certera, ¿no? Entonces, son esas dos cosas que pues son muy importantes y no se tenían. Entonces nace con esa intención el observatorio. Y bueno, fuimos evolucionando en temas de información, o sea, ahora en 2022 hay mucho más fundamentos científicos, hay más estudios, hay más estaciones de monitoreo, ya hay monitoreo ciudadano. Sí. Lo que hace el Comité Ecológico Integral, ¿verdad? Sí, por ejemplo, de hecho ellas eh, empezaron como ciudadanas preocupadas y responsables. Y pues esa responsabilidad la asumieron formando un grupo y eran un grupo de mamás preocupadas literal y ahorita han hecho cosas muy buenas y han sido parte de, digamos, del equipo para visualizar el problema de la calidad del aire. Y últimamente pues hemos estado colaborando muy padre porque pues queremos ir hacia el mismo lado, entonces es muy importante como conjuntar esfuerzos y ellas han hecho muy buen trabajo de, por ejemplo, de difusión de información, de mejorar cómo la facilidad del ciudadano para saber cómo está la calidad del aire, todo esto. Eh, y bueno, que mejor que poder como hacer esfuerzos juntas, ¿no? Porque pues al final esfuerzos aislados pues pueden simplemente no funcionar o,
o distorsionar lo que queremos que pase, ¿no? Entonces, sí, también han hecho un gran trabajo y han estado obviamente involucradas otras ONGs. También, no sé si has visto por ahí iniciativas, pero hemos trabajado muy bien con, por ejemplo, reforestación extrema, con el comité que mencionas, con Unidos por el Guajuco, con Pronatura Noreste, que también el trabajo que hacen es increíble. Entonces, pues sí es importante, ¿no? Como apoyarnos entre ONGs. Claro. Lo que vemos a simple vista aquí en la ciudad de Monterrey, ¿no? O sea, levantamos un día normal, levantamos la vista y vemos como mucha bruma, o a veces ya no vemos nada, o sea, solo vemos como una capa blanca cubriéndonos. Y Sí. no se diga si te vas a las partes altas, ¿no? Ves ahí, sí, como una capa cubriendo a Monterrey. ¿Qué tan sucio está nuestro aire? Bueno, si hablamos de aire sucio, creo que podrían funcionar estadísticas, ¿no? Como, porque algo que siempre trato como de platicar con las personas es que el aire es muy complejo, o sea, la atmósfera es compleja porque no solamente depende de lo que tú emitas, como a lo mejor una fuente emisora, ¿no? Sino también qué otros componentes tienes. Entonces, si nosotros imaginamos, por ejemplo, a una persona que lanza, o sea, que tiene un color verde y lo lanza al aire. Y otra persona que tenga un color amarillo y lo lanza al aire. Entonces, pues está emitiendo verde y amarillo. Okay. Y es muy fácil saber, pues este es verde y este es amarillo, ¿no? Pero si esos dos colores se mezclan en el aire, luego forman otro. Entonces ya no tienes dos colores, tienes tres en el aire. O sea, como que hay una complejidad en cómo van reaccionando los contaminantes, porque hay distintos contaminantes. Si no me equivoco, son 6 ahorita que están considerados como criterio, que están presentes aquí en Monterrey. Que están presentes y están normados por la Secretaría de Salud, o sea, es federal la norma. Okay. Y hay límites establecidos en las normas de salud para recomendar qué límites tener. El tema es que no hay sanciones. Entonces, son normas muy técnicas que te encaminan y te dicen, oye, pues si estás respirando más de tanto de tal contaminante, pues hay que abordar el tema, ¿no? O sea, es importante. Y pues estas normas se hacen basadas en estudios de salud también. Entonces, en fin, hay varios contaminantes criterio. Entre algunos están las partículas finas y las gruesas, que sabemos que es un problema de la ciudad de Monterrey. O sea, toda la área metropolitana ha tenido esta condición, ¿no? De contaminación. O sea, hemos llegado a años de más de 200 días contaminados. Creo que por ahí hay varias estadísticas. Y por decirte, a lo mejor un mes del año, ¿no? Del 2022, pues en mayo tuvimos una concentración o sea, alta, de partículas finas, que son las más peligrosas para la salud, Okay. porque son las más chiquitas. Y estas pueden llegar hasta los alvéolos de los pulmones. Que son las famosas PM 2.5. Y esas son las finas. Esas ¿Y son las las finas. PM10? Son las partículas gruesas. Ok. Y el problema que tenemos aquí en Monterrey es en las finas. En las partículas gruesas tenemos un mayor número de días al año arriba de la norma. Eso es el contaminante como más visible. De hecho, pues en mayo tuvimos una alerta emitida por el Estado. Nunca había habido una alerta en mayo, históricamente. Luego en junio, pues estando en junio, justo el 16 de junio se emitió una alerta ambiental, también por PM10. Entonces nos damos cuenta de que pues, realmente sí hay muchos días en el año que tenemos concentraciones altas y también pues es muy claro qué contaminantes tenemos más presentes por el tema de las alertas, por ejemplo, o el monitoreo. Pero también es muy importante, por ejemplo, hablando de partículas, bueno, pues son partículas que son
muy, muy, muy chiquitas, o sea, no las podemos ver. ¿De qué están hechas? Muy buena pregunta. Las PM10 y las PM2.5. Mira, hay una composición como estándar que la Environmental Protection Agency de Estados Unidos ya comunicó, o sea, en un documento oficial de ellos. La EPA, esta que te menciono, es el sensei de la calidad del aire, digamos. Okay. Entonces, la composición varía. Generalmente las PM10 son polvos, o sea, son más gruesos en diámetro, por eso se llaman PM10. Entonces alcanzan las 10 micras de tamaño, por eso se llaman PM10. Y pueden estar compuestas de calcio, de varios nutrientes, digamos, que a la vez pues pueden ser también otros componentes que pueden causar un daño a la salud, sin duda alguna. Lo que pasa con las PM10 es que como son más gruesas que las finas, todavía los seres humanos podemos, digamos, defendernos un poco de estas partículas con las vellosidades, por ejemplo, de nuestra nariz o de nuestro sistema respiratorio. Pero si pasamos a las PM2.5, pues ya no nos podemos defender porque son tan pequeñitas que entran hasta el torrente sanguíneo. No las atajas, o sea, No puedes, no puedes. O sea, esa es digamos, lo peligroso de respirar PM2.5. Que sí tenemos menos días al año respirando PM2.5, o sea, concentraciones elevadas. Okay. Pero por la significancia de qué tan peligrosas son, pues también es muy importante ponerles atención, ¿no? Okay. Que luego la composición también es diferente. O sea, de hecho publicamos una foto muy, muy ilustrativa en el observatorio hace algunos meses sobre esa composición, y sí varía. Y lo increíble es que incluso hay estudios hoy en día que discuten que las PM2.5 no son iguales, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey, que en Ciudad de México, que en Shanghái, que en Alaska. O sea, la composición del aire es diferente y aunque el tamaño de las partículas sea igual, hay una diferencia, ¿no? Y también va a depender de esa composición qué tan peligrosas son. Okay. Entonces es algo bien, pues bien estudiado y muy importante, ¿no? Como darle seguimiento porque pues la composición de nuestro aire va a ser al final también algo muy importante que saber. Sí. Uh-huh. Entonces hay motivos para estar como en alerta aquí en Monterrey, para tener miedo. Para tener miedo. Por el aire que respiramos. Híjole, es que es una pregunta, sí, es una pregunta muy, muy intensa, o sea. Sí, te pregunto esto porque ahorita antes de empezar la entrevista yo te comentaba que yo creo de forma muy personal que el aire es como, no sé si decirlo así, pero muy democrático, porque, o sea, es el mismo aire que respiras tú, el que respiro yo, el que respira una persona en otro municipio, no importa la condición socioeconómica en la que se encuentre, pues es el mismo aire que respiramos, ¿no? Son las mismas partículas finas o gruesas. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque, por ejemplo, en junio, o sea, en este mes, ha habido varios incendios en zonas industriales en diferentes municipios. Y esos incendios, por ejemplo, emiten pues hidrocarburos, carbón, todo esto. Entonces ahí también hay, por eso te contaba que era un poco complejo el tema del aire, porque la composición incluso puede ser diferente, aunque la zona geográfica sea muy cercana. Okay. Dependiendo de las circunstancias locales que tengas. Okay. Entonces sí varía un poquito. Puede variar, sí, okay. Sobre todo cuando hay eventos extraordinarios como incendios, todo esto. Y también por el área geográfica. No es lo mismo a lo mejor estar en un área como Santa Catarina, que está encerrada entre dos montañas, a estar en un área como, a estar en un área como tal vez Apodaca, ¿no? Que no hay realmente no está rodeado de montañas. Okay. Entonces es diferente también la forma en la que se dispersan los contaminantes. Y algo que quería decirte, que lo considero súper importante y casi no se comunica, de hecho, es esto de qué están hechas las partículas, ¿no? Y las partículas son sólidos o líquidos. O sea, nunca son gases.
son partículas, sólidas y líquidas. Ok. Luego tenemos los gases, que son otro estado físico de la materia y que dentro de estos gases, por ejemplo, tenemos el ozono. Y también está circulando aquí en Monterrey. Sí, o sea, de hecho, el ozono ha ido en aumento por varias razones, porque, bueno, primero comparo un poco, sabemos, seguramente habemos escuchado el ozono porque es muy resonado por el tema de Ciudad de México, ¿no? Que tienen un problema muy grande de ozono y todo esto. Y la contaminación aquí en el área metropolitana de Monterrey es diferente porque nosotros tenemos un problema más marcado por partículas sólidas y líquidas que por gases como el ozono, que sí ha aumentado en los últimos años, debo decir. Sin embargo, lo importante es saber que, por ejemplo, el ozono se genera de un lugar, las partículas se generan de otro. O sea, lo bueno de tener una información como inventarios estatales, municipales, donde ves quiénes son los emisores y cuánto porcentaje emiten y todo esto, es porque te da una visibilidad mucho mayor, una perspectiva mucho mayor de dónde viene todo. Porque, te digo, el ozono ha aumentado en nuestra zona metropolitana porque, ha aumentado el número de coches, eso es muy importante. Segundo, justo hicimos una gráfica hace poco con los días por año, que digamos la temperatura media por año. Y nos hemos dado cuenta que nos hemos estado calentando más en el área metropolitana. O sea, las temperaturas medias han subido. Okay. Y entre más calor haya, más probabilidad también hay de la formación de ozono. Porque el ozono no se emite directamente, sino que es como el color que te decía, el tercer color. Okay. Un verde y un amarillo, bueno, y luego se transforma con calor y se vuelve otro color, ¿no? Que creo que es el azul, si no me equivoco. Si no voy a quedar en ridículo, pero está bien. Hay que hacer la prueba, ¿no? Hay que mezclar colores y luego ya resolvemos la duda. Exacto, y es lo que pasa con el ozono. Entonces, pues hay concentraciones de altas, y puedo decir porque somos una ciudad que pues hay de un aumento también poblacional. Okay. Y también de actividad industrial y también de coches, o sea, han sido como varios factores, que luego metes los factores meteorológicos como temperatura, lluvias y todo esto, y o sea, la ecuación da para estar donde estamos hoy en día, ¿no? Ok. ¿Y qué contamina más? Porque yo había escuchado una frase, y ya tú me dirás si es correcto o no, que por el solo hecho de yo existir ya estoy contaminando. Sí. ¿Quién o qué contamina más aquí en Monterrey? Sí, de hecho, ahorita que me dices esto de yo nací, ya estoy contaminando. Ya estoy contaminando, ¿en serio? Sí, o sea, sí. Todas las personas tenemos un impacto ambiental, eso está, digamos, bien fundamentado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a contar lo que hice ahorita llegando aquí a cabina. Okay. Yo llegué en coche, Contaminaste. Emito óxido de nitrógeno, todo lo que sabemos que emite un coche. Luego llego y me acuerdo que te digo, oye, ¿tienes café? Okay. Entonces, bueno, ahí el café utiliza agua, no solo el agua para hacer el café, sino el agua para producir el grano de café, que también fue transportado hasta acá. En un vehículo. Ajá, importado de no sé dónde, o sea, todo esto, ¿no? Ahora estoy respirando, entonces estoy agarrando oxígeno, estoy emitiendo dióxido de carbono, ¿no? O sea, también tengo que alimentarme. ¿De qué me voy a alimentar? ¿De carne? ¿De vegetales? Sí, basado en plantas, ¿de qué, no? O sea, todas nuestras decisiones son algo sumatorio. Entonces, lo importante es saber que podemos ir mejorando esos hábitos para tratar de disminuir nuestro impacto. O sea, esa es la clave, disminuir el impacto ambiental que nosotros generamos. Y esto no lo dejo solo al peso de yo persona, sino también aplica en industrias, aplica en, por ejemplo,
en industrias que están constantemente pues innovando en temas de transporte, o sea, coches, todo esto, hacerlos cada vez con mayor tecnología para emitir menos. También a los gobiernos locales. Okay. O sea, es muy importante pensar en individuo y pensar en colectivo. Y el colectivo puede ser empresa, academia, gobierno local, organización de la sociedad civil. Entonces, pues sí, podemos empezar desde casa, eso que ni qué. Y lo mejor sería poder colectivamente ir hacia el mismo lado. Entonces, por eso es muy importante este tema de los inventarios que te contaba y todo eso, porque te das cuenta de qué colectivos son los que están emitiendo qué y cuánto porcentaje. Y entonces puedes abordar acciones muy concretas para incentivar que haya más tecnificación en las empresas, que a lo mejor haya una regularización, por ejemplo, de autos chocolate, o sea, que son de modelos muy antiguos, por ende emiten más. Cosas como esas, ¿no? Que pues vienen de los datos y de saber cuánto impacta y en qué. Ok. Y las decisiones de cada persona sí son importantes para ir generando cambios. Porque luego, no sé si has visto tú un meme que sale de como un barco así grandote y una persona chiquita y lo dice, tú con tu cepillo de bambú y luego acá, calentamiento global es el barco. Entonces, me quedo yo pensando, o sea, realmente la decisión que yo tomé, por ejemplo, yo tomé la decisión de traer para todos lados mi termo, ¿verdad? Te lo aplaudo, sí. Y hubo un tiempo en el que yo decidí moverme en bicicleta. Entonces, como ese tipo de decisiones que de repente puede tomar alguien, ¿qué tan importantes son? O sea, y qué tan importante sería que las decisiones se tomaran desde arriba, ¿no? O sea, Claro. si que la autoridad dijera, ¿sabes qué? Se acabaron, no sé, voy a hablar de una decisión muy radical, pero ya nadie va a comprar carros. Y que lo ordene el gobierno. O sea, ¿qué sí funciona y qué no funciona? Bueno, sin duda, tu pregunta de ¿importa? Sí importa. No solo importa, creo que es necesario. O sea, importa mucho lo que haga yo, porque al final yo también puedo influenciar, y no solo influenciar, sino que yo informado o informada puedo entrar en un colectivo que esté igual de informada y preocupada que yo, a lo mejor, y este colectivo luego se junta con otro colectivo, que es lo que te platicaba ahorita de las ONGs, ¿no? Y luego armas colectivos y estos colectivos presionan tal vez a un gobierno local. Y ese gobierno local luego quiere un plan metropolitano para que todos los municipios esto. Y se involucra el Estado y luego exigimos a Federación. O sea, lo que quiero decir es no romantizar el hecho de que lo que yo hago va a impactar a todos. Porque voy a salvar el mundo yo. Exacto, ciertamente hay un volumen de impacto. Es muy diferente compararme yo, persona, a una empresa o a un municipio completo. El tema es que viéndolo desde esta aceptación de que, ok, puedo mejorar. ¿Cómo me organizo con los demás para mejorar hábitos o para exigir tal vez un derecho humano que no se está cumpliendo, etcétera? Pues te informas y entonces con esa información tienes mucho poder, tanto como consumidor, porque pues muchas empresas al final lo que venden, pues lo venden al consumidor, ¿no? Entonces tenemos ese poder como consumidores y también tenemos ese poder como productores. O sea, lo que nosotros hacemos, ya sea para nosotros o para los demás, pueden también mejorarse. Y sin duda alguna esta mejora, ya sea individual o colectiva, o sea, es mejorándolo, aparte de teniendo la información, tú puedes ir a exigir. Porque si tú no haces y luego exiges, es como, o sea, sí, pero pues hay que entrarle todos, ¿no? O sea, sí, es muy importante ir cada vez aprendiendo más a vivir de una manera que impacte menos y sobre todo viéndolo desde una ciudad que está concentrada en el 1.5% de todo Nuevo León.
que eso representa el área metropolitana, 1.5% es Del territorio. del territorio de Nuevo León, aproximadamente 1.5%. Y en este 1.5% concentras a casi 6 millones de habitantes, que es más del 90%. Sí. Con todos los problemas que tenemos. Exacto. Ajá. Y entonces concentras a más del 90% de la población de todo Nuevo León en un 1.5% del área de ese estado. Entonces, obviamente, lo que hagamos va a ser muy importante y va a ser necesario estar constantemente transicionando hacia nuevos hábitos y también no solo individuales, o sea, de sistema, ir exigiendo, por ejemplo, transporte público con energías limpias o que la refinería tal vez está produciendo más combustóleo, pues ¿cómo le hacemos para que ya no produzca tanto combustóleo, que es lo que más contamina? ¿Queremos energías limpias? Ok, ¿cómo nos organizamos? O sea, viene desde traigo mi termo y evito día con día estar tirando un vaso de plástico que no se va a biodegradar jamás, a también estoy informado y me organizo y hago lo mejor que puedo para transicionar. O sea, creo que es pensar de qué lado de la historia queremos estar. Y es muy claro, pues hoy en día, ¿no? Lo que estamos viviendo del agua, del aire, de los incendios forestales. Todo esto de la crisis climática nos deja muy claro que pues no queda de otra que cambiar algunas cosas, ¿no? Sí, de cómo vivimos, cómo nos movemos, todo esto. Sí, es muy necesario. Y claro, un organismo como el observatorio pues puede a lo mejor ayudar con información. Por ejemplo, el tema de los coches, ¿no? Que sabemos que tenemos la peor gasolina entre Guadalajara, México y Monterrey. Nosotros tenemos la gasolina con peor calidad y eso aumenta la contaminación que genera un coche, por más nuevo que sea. Porque el problema no es el coche, es el combustible que usas. Okay. Entonces, ese tipo de cosas, pues te dan información que al final es poder. Pero hay que comunicarla y hay que organizarnos, ¿no? Sí, claro. Y se genera pues un cambio de conciencia en la gente, ¿no? Que nos llevaría justamente a esto que mencionabas, ¿no? Que la gente esté informada, consciente y a la vez exija, ¿no? Sí, y lo regreso a tu termo. O sea, tú eres una persona de más de 5 millones y medio que está viviendo en el área metropolitana ahorita. Que está una de las 5 millones de personas que están contaminando en este momento, ok. Que están, bueno, pero tú estás reduciendo tu impacto con tu termo. Entonces, pues imagínate este cambio en 5.5 millones de personas. O sea, son 5.5 millones de vasos evitados. En un solo día. En un solo día. Al día, porque a veces varias veces desechas cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, pues hay que ver también que claro que hay un volumen de impacto de una sola industria o de todas las industrias, luego los gobiernos y todo, también la población, siendo 5.5 millones, pues también obviamente si nos organizamos vamos a hacer un cambio muy importante. En temas de ahorro de energía, en temas de ahorro de agua, en temas de reducción de residuos, como lo estás haciendo tú. Entonces, la verdad es que todo está conectado y todo tiene que ir de la mano. Sí. O sea, también ayudas al agua, por ejemplo, en temas de que la estás ayudando a que no contaminemos el agua si tú usas tu termo en lugar de traer todos los días un vaso de plástico, porque al final ese vaso de plástico en unos años pues va a terminar en algún cuerpo de agua o en el suelo en microplásticos que luego va a llegar también a los mantos acuíferos y se va a ir al mar. O sea, todo está conectado, pero a veces como vivimos pues digamos, vivimos muy rápido, ¿no? A veces se nos dificulta un poco salir o ver esa perspectiva en un tiempo más largo o planetaria incluso. Sí. Pero es muy importante. Claro. Y qué bueno que mencionaste la refinería de Cadereyta. ¿Sí es de lo que más contamina aquí en Monterrey? Sí. ¿Y qué contaminantes está emitiendo la refinería? ¿Y qué se podría hacer ahí? Porque,
contrario a lo que pudiéramos pensar una persona que ignorante como yo del tema, ¿verdad? Que dices, pues que ya no produzca combustóleo o que cambien sus tecnologías. Pero contrario a eso, lo que vemos es el discurso de la federación donde dice que siga produciendo más y le vamos a Sí, invertir más y no se ve como esta parte, o al menos yo no la veo, la preocupación de decir es que ya no queremos que emita tantos contaminantes la refinería, la que tenemos aquí. sí. Entonces, ¿cuál es el estatus de la refinería de Cadereyta en este momento? Mira, te cuento, hay un inventario nuevo, inventario de emisiones atmosféricas que sacó el Estado por ahí de febrero. Y en este inventario ellos lo hicieron con el Clean Air Institute, que está en Estados Unidos. Y este inventario revela que algo que ya sabíamos, porque hay inventarios, por ejemplo, de 2013, o sea, más antiguos, que también lo tienen documentado. La refinería, por ejemplo, eh, emite dióxido de azufre, partículas, o sea, PM10, por ejemplo, PM2.5. Eh, ¿Por qué? Porque estas partículas y estos gases pues vienen de una combustión y si se está quemando carbón pues es realmente la principal causa de contaminación del aire, la quema de combustibles fósiles en todo el mundo, ¿no? Okay. Y el tema con la refinería es que a través de los años, si nosotros viéramos, si nos imaginamos una gráfica, en los años, por ejemplo, del 2004, 2005, por ahí, se refinaban como más de 200,000 barriles diarios. Okay. Entonces, la refinación es un proceso que el residuo que te da es el combustóleo. Okay. Imagínate que en 2004 refinábamos más de 200,000 barriles en la refinería de Cadereyta. Entonces, luego si vemos las cifras, a hoy en día, 2022, podemos ver, por ejemplo, que el promedio anda en 125,000 barriles diarios refinados. Entonces, ha disminuido la refinación de barriles. Sin embargo, dentro de la refinación, si nosotros como que revisamos bien los datos de la Secretaría de Energía, vemos que el combustóleo se está produciendo más o menos lo mismo hoy en día que lo que se producía en 2004. Entonces, en 2004 se refinaban más barriles y con la refinación pues obtienes gasolina, turbocina, diésel, o sea, varios combustibles. Y el residuo es el combustóleo. Pero entonces hay una proporción de mayor producción de combustóleo porque tú en 2004 producías más de 200,000 barriles. Hoy produces menos. Sin embargo, tu, tu cantidad o tu producción de combustóleo es la misma. Entonces realmente en el proceso tenemos más combustóleo. Y el combustóleo tiene un porcentaje de azufre mayor. Tengo entendido que está por ahí del 4% de azufre. Entonces esto obviamente contamina más el aire. También utiliza mucha agua. O sea, es muy costoso porque utiliza mucha energía para calentar. Entonces también pues tienes una demanda de recursos, una demanda de agua que hoy en día pues tenemos dificultades, ¿no? Entonces también utiliza mucha agua. Ese es el tema. Y pues todas estas emisiones obviamente generan un daño a la salud. Lo hemos visto 1,000,000 de veces en reportes ciudadanos, por ejemplo, de personas yendo en carretera y viendo esa emisión, ¿no? Que a veces incluso es nocturna o en la madrugada. Entonces, lo importante de esto es saber que justo el discurso de la federación hoy en día es produce más combustóleo. Y pues apostarle a las energías del año del dinosaurio, ¿no? La verdad. Y eso pues nos va a meter en muchos problemas. Ya nos está metiendo en problemas. Porque la contaminación del aire pues ocasiona daños a la salud. Y ya para terminar este tema, también es importante saber que, por ejemplo, la refinería es de atribución federal. Entonces, necesitamos como población organizarnos y no solo como personas, o sea, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales, incluso las cámaras de la industria, todo, porque
pues es muy clara la señal que nos está enviando la federación y realmente hay que ir para otro lado. O sea, hay que apostar por energías limpias y el tema es que se está utilizando un tipo de petróleo que creo que le llaman maya. Y este petróleo pues genera más combustible. Entonces hay varios tipos, pero ya no hay del otro. Entonces como que es una mezcla entre temas de abasto y otras cosas, pero pues no es justificable. O sea, si ya sabemos el daño que causa y si ya sabemos que hay muchísima inversión posible en energías limpias, o sea, económicamente hablando, tenemos un país que podría ir para arriba. Eh, Entonces, ¿por entonces, qué? ¿Por qué no confían o por qué no apuestan a las energías limpias? pues esa es la pregunta que todos nos hacemos, la verdad. Es un tema, mira, siempre va a haber intereses y es un tema de usar lo que tienes para producir lo que te dé, lo que más te dé. Entonces, te digo, es también el tema de, bueno, qué petróleo, qué tipo de petróleo tienes, cómo lo usas, a dónde vas a enviar el combustible, quién te lo va a comprar, se compra caro, se compra barato, o sea, al menos no es viable, y lo sabemos, seguir con estas cantidades de producción de combustible y de uso. Lo ideal sería poder transicionar hacia el uso tal vez de gas natural en lugar de combustible en industrias, en refinerías, o sea, en todos lados, ¿no? Para pues bajar ese consumo de combustible. El problema es que se sigue produciendo. Entonces, creo que por todos lados hay oportunidades y lo importante es que pues está demostrado, ¿no? La cantidad de contaminante que, digamos, que emana este tipo de prácticas y el daño a la salud que ocasiona, ¿no? Entonces, yendo un poco hacia lo que me decías, pues sí, la refinería, claro que tiene un impacto en el área metropolitana, también por los vientos predominantes, porque los vientos predominantes vienen hacia el área metropolitana. De allá para acá. Sí. Entonces, también, o sea, hay ejemplos de éxito en México. Por ejemplo, se han reubicado refinerías. Entonces, pues es tema de cooperación, o sea, cooperación entre niveles de gobierno, porque pues uno no puede solo. Entonces, eso sí es muy importante saberlo. O sea, sí tenemos que hacer muchísimo ruido y tenemos que organizarnos bien para que pues eso llegue, ¿no? A donde tiene que llegar y poder presionar para transicionar. Porque como país sí estamos dejando mucho que desear. Claro. Ahorita mencionabas que una buena parte de los contaminantes del aire provienen de la combustión y obviamente pues los carros que son combustión, ¿verdad? O, funcionan Sí. a base de combustión. ¿Sería la alternativa los carros eléctricos o qué alternativa tendríamos que estar tomando? Sí, mira, hemos estado revisando, por ejemplo, el impacto que tendría en las emisiones el uso de los coches como hoy en día conocemos, que son, pues pueden ser impulsados por gasolina, luego están los vehículos de diésel también, luego tienes los que funcionan a gas y luego tienes los eléctricos, ¿no? Que si nosotros hiciéramos una revisión así muy superficial, pues los eléctricos serían lo ideal porque no están emitiendo. El tema con los eléctricos es que la energía que viene para cargar los vehículos y los camiones y demás, pues al final es producida por plantas que producen esa electricidad con combustible fósil. Ok. Entonces podría aumentar la demanda pues de esa energía, ¿no? Que tengamos que utilizar. Pero habría que hacer un análisis de cómo se comporta, o sea, qué sería mejor para la ciudad. O sea, pues a lo mejor si vas a estar utilizando más energía eléctrica y si esa energía te va a ayudar a que no tengas emisiones vehiculares, pues entonces vas a disminuir ciertos contaminantes como el ozono, Ok. que se forma por emisiones por decirte, pues algo que sucede con los coches. Los coches emiten
óxidos de nitrógeno, emiten compuestos orgánicos volátiles, o sea, varios compuestos, y estos reaccionan en la atmósfera y forman ozono. Entonces, pues esto sucede porque usamos combustible para movernos. Pero si fueran eléctricos, esas emisiones, pues ¿qué pasaría, no? O sea, es la pregunta. Okay. Y también, obviamente, hay una reducción en la contaminación por el... Si por ejemplo, ponemos el ejemplo del transporte público, pues los camiones que funcionan a diésel, si los cambias por camiones a gas o eléctricos, pues vas a tener mucho menos emisiones porque sabemos que el parque de transporte público ahorita es muy viejo y emite muchísimo. O sea, incluso puedes ver camiones que emiten carbono negro, ¿no? O sea, directamente se ve. Ajá. Entonces sí sería una transición necesaria. O sea, eso sí. Ya otro tema será el tema de las baterías, que también. Pues sabemos que utilizan litio, otros componentes, y también dónde van a terminar. O sea, es una discusión internacional, esto que me preguntas, pero en temas de emisiones, pues sí es muy necesario utilizar. Lo ideal sería poder utilizar energía del sol para poder recargar los vehículos que utilicemos. O transformarnos como ciudad hacia pues más ciclovías, o sea, utilizar menos motores y más las piernas, literal. Entonces, pues es un tema de transición. Digo, es un proceso complicado, pero tenemos que ir hacia allá. Ok, entonces tú ves bien el que se construyan ciclovías. Claro, no, claro, o sea, súper, súper bien. O sea, de hecho es necesario. No es viable seguir en una ciudad pensada para el coche con la población que tenemos, que de hecho, según el Instituto de Control Vehicular, hay aproximadamente 2.5 millones de vehículos ahorita en el área metropolitana, que si lo traducimos a los 5 millones y medio de habitantes, pues es casi que será un vehículo cada 2 personas, por darte un aproximado. Entonces, pues son muchísimos vehículos en una ciudad que sabemos que pues tiene más problemas, ¿no? De tráfico, no solamente de emisiones, sino de tráfico. Entonces, pues estaríamos abordando el tema de emisiones, estaríamos abordando el tema de la salud física, porque haríamos también más ejercicio. Y bueno, disminuyendo el tráfico, ¿no? O sea, una ciudad pensada para la bicicleta y para el transporte público sería una ciudad ideal para reducir emisiones. Claro que en Monterrey históricamente no fue pensada así. No. Fue pensada para el carro. Sí, es una planeación como que pensada en cada administración. También, o sea, en colgarse la medalla cada administración, haciendo un puente. Por eso es importante darle continuidad a los proyectos que se hagan fuera de administraciones. O sea, tener, por ejemplo, comisiones de calidad del aire, comisiones de agua, todo esto, porque las comisiones o las agencias generalmente no cambian de personal, ¿no? Cada 3 o 6 años. O sea, es muy importante darle continuidad a los proyectos. Y si se implementa algo en una administración, bueno, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo en serio y vamos a darle continuidad, ¿no? Es algo que ha pasado también con programas como el ProAire, que era para reducir emisiones del aire. O sea, no se le dio continuidad y nunca se metió recurso adecuado y no funcionó. Sin embargo, si tú ves el ProAire, pues tiene datos muy buenos para ese entonces, que creo que era el 2013 por ahí. Entonces, lo ideal sería poder tener programas muy específicos hoy en día y que haya comisiones y agencias que den continuidad. Y también preguntarnos si realmente es viable seguir creciendo como área metropolitana, poblacionalmente hablando. O sea, ¿podemos tener más y más millones de habitantes con las crisis que tenemos hoy? ¿Qué necesitamos hacer? O sea, también la planificación familiar creo que es un tema súper importante para tener ciudades sostenibles. Sí. Sí. Sí, una verdad incómoda, ¿no? Sí.
Sí. Sí, porque pues ya es algo un poco más instintivo. Sí. Y ya vas como a la vida privada de la gente, pero Exacto. pues, si la vida privada está afectando a la colectividad. Sí, y digo, también es pensar como qué mundo queremos que tengan nuestros hijos. Sí. O sea, sinceramente y hablando de manera personal, yo pienso muchísimo las cosas porque no sé si sea viable traer una criatura a un mundo donde no sabes si tienes agua o no. O Sí. sea, como que ese tipo de temas te ponen a pensar y lo importante es ser autocríticos y tener este autoanálisis, o sea, pensar bueno, cómo planeo de una manera mejor para que la ciudad esté bien y para que nosotros podamos vivir bien. Y con bien me refiero a cubrir necesidades, o sea, ni siquiera, Medianamente bien. sí, ni siquiera temas de ay, una casota, no, 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 o sea, tener agua, poder alimentarnos, tener cómo movernos, vivir en una ciudad segura, o sea, todas esas cosas, ¿no? Sí, sí, claro. Que están muy relacionadas al medio ambiente. O sea, el tema social va de la mano con el medio ambiente. Sí. Eh, Tú que pues estás en el observatorio desde que nació, en 2017. Estoy desde 2018. Ok, El observatorio nace en 2014, ok, se formaliza en 2017 y yo entro al observatorio para difundir la información y estudiar toda la información que se estaba generando en ese entonces. ok. Y, y bueno, cuando yo empiezo a apoyar el proyecto, eh, pues a mí siempre me ha gustado mucho como la difusión de la ciencia. Y generalmente, no sé si te has dado cuenta o si tus escuchas se han dado cuenta, pero la difusión científica a veces es muy aburrida Ok, y sí, muy como que no nos técnica. provoca, sí. Entonces, como que una de las cosas que más me gustaba hacer en ese entonces, porque ya fue hace varios años, fue el cómo hago que a las personas les guste escuchar lo que estoy diciendo, tal vez, o se interesen, o simplemente hacer la información más simple. Como decía, creo que decía Einstein, no sé si es él, pero me vino a la mente ahorita. Si no lo puedes explicar de una manera simple, no lo has entendido. O sea, entonces la idea es como transmitir a lo mejor información que puede ser técnica o compleja de una manera correcta, pero no complicada. Y esa línea creo que es un poco, pues, compleja a veces, ¿no? O sea, porque puedes estar comunicando otra cosa para hacerlo más simple y ahí es la falla. Entonces tienes que como pues revisar bien la información y todo. Pero pues fue parte de lo que comencé a hacer en el observatorio hace unos años. Y luego me empecé a involucrar más, me comprometí más en el tema de salud pública, epidemiología, cambio climático, todo esto. Y bueno, el año pasado, en octubre, eh, lo que sucede es que cambia la administración y el anterior director, que ahora es secretario de Medio Ambiente, ya había hablado conmigo hace años, de hecho, con la intención pues de preguntarme, oye, ¿te interesa realmente el tema? Y quieres seguir y quieres apoyar y todo de una manera muy seria. Y, y pues yo me comprometí y ha sido una ola de cosas en esa transición, ¿no? Pero pues en octubre del año pasado eh, me hago directora del observatorio y pues ha sido un aprendizaje, ha sido mucho, mucho aprendizaje y también pues este reto, ¿no? De seguir transmitiendo la información de una manera simple para que llegue a todos y pues poder mejorar la calidad del aire, porque esa es la principal Sí. meta, ¿no? Del observatorio, por lo que nacimos. Claro, con quién te has, eh, con quién se ha dificultado un poco más transmitirle esto? ¿Con las autoridades o con la gente? O sea, para Mm, que entiendan todo esto o comprendan esto que ya nos has mencionado y que se den cuenta del alcance que tiene, ¿no? El sí, tema. creo que lo más complicado ha sido sobre todo temas de intereses. O sea, incluso no solo por ejemplo, con gobiernos locales, que, a veces pueden ser súper, súper, súper colaborativos y cooperativos,
y a veces no tienen nada de interés y tienes que hacer que se interesen. Y este interés nace desde el tema de la salud pública, porque luego evaluamos los números en pérdidas económicas por no invertirle a la mejora de la calidad del aire, en temas de pérdida de productividad, en temas de, hablando de salud, en temas de pérdida de años de vida o muertes prematuras o aumento de enfermedades. Y es ahí cuando dices, es un tema que tenemos que abordar. O sea, no es si te interesa o no, es como, es muy importante. Y por eso es tan importante que la gente lo sepa. Y no solo gente adulta, o sea, también niños, adultos mayores, y público de todas las edades y de todos los iba a decir idiomas, pero no, más bien lenguajes. O sea, Ok. porque al final las personas que vivimos aquí, siendo casi 6 millones, te contaba, pues somos bastantes para poder presionar cuando algo sabemos que no se esté haciendo bien. Entonces, pues cuando algo se haga bien, excelente, y vamos por ahí y apoyamos y todo, pero cuando algo no, es ahí cuando tenemos que entrar y presionar como población, pero para presionar necesitamos información, ¿no? Y esa es la clave también de la existencia del observatorio. Es mira cómo daña la salud esto, mira qué están haciendo otras ciudades, qué podríamos hacer nosotros. Eh, Invitar a los gobiernos locales a acompañarlos para mejorar sus programas. Y si no funcionan sus programas, bueno, te recomendamos hacer esto e implementarlo, ¿no? Es parte pues del objetivo del observatorio, y creo que el observatorio, siendo una organización de la sociedad civil, si no podemos llegar a las personas, pues no somos nada al final. O sea, necesitamos constantemente ese apoyo a la difusión de lo que hacemos y de la información que generamos para pues poder empujar los temas, ¿no? Sí. Lo más importante. Rápidamente, Selene. Eh, ¿Qué daños nos causa respirar el aire de aquí de Monterrey? Uh-huh. A una persona, por ejemplo, a mí o a ti, ¿qué daño nos puede causar? Y por otra parte, ya para no quedarnos con todo lo negativo, que está bien que lo sepamos, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos hacer las personas? Además de cargar este vasito, Sí. En nuestro día a día. Bueno, la primera pregunta, hay estudios que nos fundamentan, de hecho estuvimos involucrados en uno muy importante que fue lanzado en 2020, de el efecto, o más bien el impacto en la mortalidad por respirar partículas finas, que son las PM2.5. O sea, como hay diferentes contaminantes, pues a veces es difícil evaluar todos al mismo tiempo. Pero está asociado a muertes prematuras, está asociado a un aumento, por ejemplo, de mortalidad respiratoria en niños. Por cada, no me voy a poner muy técnica, pero por cada cierto aumento en la exposición a respirar PM2.5, aumenta la posibilidad por ejemplo, padecer neumonía e influenza en adultos mayores, de mortalidad respiratoria en niños. Luego también actualmente se lanzó un estudio de diabetes tipo 2. O sea, las PM2.5 están también relacionadas. Ese aumento en la exposición aumenta, por decirte una cifra, 70% el riesgo de padecer diabetes tipo 2 al respirar, por cada aumento de 10 microgramos por metro cúbico de PM2.5, que es como la unidad de masa, ¿no? Entonces hay muchos estudios que, digamos, fundamentan este daño a la salud. Inclusive, internacionalmente, o sea, además de lo que ya sabemos, ¿no? De daños respiratorios, aumento en el riesgo de padecer a lo mejor temas cardiovasculares y cerebrovasculares. Híjole, son tantos que no acabo, pero también está relacionada a el tema del desarrollo
del sistema respiratorio en niños y del cerebral. O sea, cómo funciona, cómo está conectado todo, cómo se desarrolla el cerebro también. Hay estudios internacionales que ya lo desarrollan, lo fundamentan, perdón. Y algo que me pareció muy, muy interesante y que todavía no está tan estudiado, pero valdría la pena también focalizarlo, es el tema de la salud mental. Porque hay países que han estudiado, por ejemplo, el efecto en depresión, los niveles de depresión, que es muy importante. Aumentamos población y aumentamos índices de depresión. Quiere decir, la calidad del aire está relacionada, ¿no? Entonces, pues ya hay bastante como información. Esto es algo, una pizca de lo que importa. Y es muy necesario que la gente lo sepa. O sea, hay un daño físico e inclusive hay relación con la salud mental. Sí. Ahora, ¿qué podemos hacer? Muy importante el apoyar colectivamente la transición energética, porque la energía que nosotros usamos en casa, te contaba, viene de combustibles fósiles, o sea, viene de plantas que utilizan combustible fósil para producir la energía. Entonces, cuidar esa energía es muy importante, eficientizar la energía. ¿Cómo nos alimentamos? Sabemos que el consumo de carne produce más, por ejemplo, gas metano a la atmósfera, que tiene un poder de calentar la tierra muy grande. Entonces podemos disminuir esas emisiones. Bajarle a la carne. Exacto, repensando nuestra dieta. Okay. Y prácticamente como repensando también cómo nos movemos, cómo podemos reducir también nuestros desechos, como platicábamos. En fin, son muchas acciones desde el individuo. Pero también es muy importante, por ejemplo, colectivamente presionar. O sea, estar conectados con el entorno a tal grado que cuando haya algo que sepamos que no está bien, levantar la voz, que ha pasado ya en varias ocasiones aquí en Monterrey. Ha habido protestas sobre el aire, por ejemplo, y pues también presionar y empujar iniciativas de ley que sean las adecuadas. Pasó hace poco con la ley de... no me acuerdo cómo se llama, pero se vetó la ley de maltrato animal, ¿verdad? De las corridas de toros y todo eso. Se vetó. Igual la ley que llaman antibici se vetó. Sí. Entonces es muy importante esa participación de la sociedad civil, porque somos al final los que presionamos para que se den o no ciertas normas, ciertas leyes, que al final van a marcar la pauta para saber hacia dónde vamos, ¿no? Eso es muy importante. Y parte de eso es difundir la información que tenga fundamento también. Sí. Entre nosotros. Una sociedad civil informada y fortalecida, ¿no? Sí. La que generaría estos cambios. Sí. Sí. Bien, ¿y el cepillo de bambú sirve? No te creas. Sí sirve, ¿Sí sirve? Sí, okay. Claro. Reduces tus plásticos que no son reciclables. Es que el cepillo de dientes luego tiene una mezcla de plásticos. En el mango. En el mango y en las cerdas también. Entonces no es reciclable. O sea, realmente... Y te pueden decir que es reciclable, pero ¿quién lo recibe en Monterrey? Esa es la pregunta. Pues o sea, sí, no. Entonces el cepillo de bambú al menos se puede compostar. Hay zonas donde hay composta en el área metropolitana, entonces se puede ir a dejar ahí. Wow. O puedes hacer composta casera, digo, es relativamente sencillo. Entonces sí, claro. Con las lombrices y así, ¿verdad? En la casa, la composta sí. de... Hay lombricomposta, hay composta un poquito más, pues más lenta. Digo, es más sencilla, pero es más lenta. Yo lo he hecho y funciona. O sea, realmente es muy importante el tema de los desechos también. ¿Y hacerle la afinación al carro es importante? Súper importante. Okay. Porque los carros a veces emiten y no nos damos cuenta porque no se ven. Okay. Pasa algo distinto con el carbono negro, por ejemplo, que lo vemos, ¿no? O sea, vemos la emisión. Pero súper importante, dos cosas en los coches. Uno, mantenimiento, súper importante. Y la segunda, revisar que nuestro coche tenga el convertidor catalítico, porque esa pieza es la que nos ayuda a disminuir la contaminación de ciertos
Sí, contaminantes, ¿no? La emisión de ciertos contaminantes. ¿Y eso quién nos lo dice en el taller? O sea, en el taller ahí nos dicen si lo tiene o no, o cómo. Sí, podemos hacer una revisión, incluso en las agencias, para los carros que son más o menos nuevos, pues revisar que se tenga ese convertidor. Okay. Y claro, dar el mantenimiento por ejemplo, cargar gasolina por la noche, o sea, cosas como esas para que no se evapore el combustible que te ponen en el coche, ¿no? O sea, son cosas como muy sencillas que pueden ayudar a disminuir las emisiones. Ok, recorridos a pie. Sí, de hecho, primero que esto del mantenimiento del coche y todo, pues sí, si nosotros podemos aportar utilizando nuestros pies, nuestras piernas para pedalear y también impulsar el transporte público. Por ejemplo, se están importando camiones a gas y eléctricos. Entonces, yo la verdad sí quisiera explorar, ¿no?, ese tema de cómo están funcionando. Okay. Y pues ese tema de la transición de la movilidad, o sea, apoyarlo y siempre va a ser mucho mejor reducir el número de veces que usamos el coche y reducir el número de coches. Ok. Sí. ¿La carne asada? La carne asada. ¿Sí la podemos hacer o no? Digo, porque ahí hay dos cosas, el consumo de carne y quemar Sí. carbón. Uh-huh. Sí, de hecho platicaba con un amigo de esto hace una semana. Me preguntan mucho lo de las carnes asadas. Sí se generan partículas. Entonces, bueno, si nos gusta mucho asar verduras o carne o lo que comamos, pues hay opciones un poco más amigables, ¿no?, con el aire, como asadores eléctricos. Okay. No sé si por ahí existen asadores a gas. Yo, por ejemplo, tengo una estufa de gas que me llevo cuando voy a acampar. Y está bien padre porque no haces fogatas, entonces no estás quemando madera, o sea, no estás produciendo esos gases de la quema de biomasa, ¿no? Entonces hay opciones, hay muy buenas opciones. Y yo creo que lo importante es autoanalizarnos, irnos preguntando qué hacemos y qué podemos ir mejorando, y al mismo tiempo exigir a autoridades y a instituciones. ¿Sí? No quedarnos como con el, bueno, estoy haciendo algo, ¿no? Y que es muy importante, ¿no? También buscar como impactar cada vez más. Okay. Sería lo ideal. Perfecto, no, pues ir ahí generando esa conciencia y Sí. si algo no sabes o te da duda, pues buscarlo, investigarlo, ¿no? ¿Verdad? Sí, Buscar la claro. información. Sí. Y bueno, la gente que tenga dudas, Selene, ¿dónde te pueden encontrar o al observatorio, ¿no? Las redes Sí. sociales, ¿cuáles serían? Bueno, mis redes sociales personales están como Selene Guajardo. Pueden escribirme con toda confianza para abordar temas de residuos y todo esto, pues con mucho gusto. Y también las redes del observatorio estamos como Observatorio MTY Okay. en Facebook, Instagram y Twitter. Y también pueden buscar la página web del OCAM. Así, ponen en Google o en Ecosia, el buscador que tengan, ponen OCAM con C y M y les va a aparecer ahí la página web oficial. Ahí subimos todos los análisis que hacemos, quiénes somos, todo. Okay. Hay un consejo técnico muy, muy bueno detrás de lo que generamos de información. Entonces, los invitamos a seguirnos y a difundir la información que estamos generando día con día. Y que les pregunten cosas también. Claro. Porque toda esta información es valiosísima y si alguien tiene duda, pues ahí que sí les preguntan y les responden. Sí, ustedes, ¿verdad? sí, y también nos gusta mucho que la gente se acerque para hacer reportes ciudadanos. También es muy importante esos reportes, porque nos damos cuenta de qué está pasando en la ciudad de una manera muy actual. Súper bien. Perfecto. Selene, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Estoy muy contenta de haber venido. Qué padre que te acercaste. Con mucho gusto, digo, siempre que se trata de difundir la información, yo puestísima, es muy importante. Y ojalá que regreses a otra ocasión porque la verdad es que el tema es súper amplio, no nos lo acabamos. Uh-huh. Y bueno, pues aquí te esperamos de nueva cuenta. Muchas gracias. A ti y a tu audiencia. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio.